Damos la bienvenida a las redes sociales y estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco y con ese tema de veras sin igual. No hay cosa más bonita que hablar de la oración. Y este tema que le puse yo por nombre la oración ideal. En Marcos 11 tenemos nuestro texto. Vamos a buscar varios versículos, así es que si no los encuentras en la pantalla los van a publicar. Y si no eres rápido, pues los anotas también como tú quieras, ¿no? Esta oración ideal es algo interesantísimo porque hoy justamente se está predicando y enseñándose cosas. A mí me ha tocado ir a reuniones de Biblia de otras congregaciones y de veras que no te das cuenta que oran algo que no tiene que ver nada con la Biblia. Y se dicen cristianos, y se dicen hermanos nuestros, y algunos de ellos son hermanos nuestros, pero no oran conforme a ciencia. Conforme a ciencia es conforme a conocimiento. No están orando nada que ver con la Biblia, y la gente sin saberlo, a lo mejor tú eres uno de ellos, sin saberlo, está participando de estas reuniones y bueno, pues ahorita es el momento de que tú abras tus ojos y cuáles son ese tipo de oraciones equivocadas que se están haciendo y cuál es la oración verdadera. ¿Cómo debemos orar a Dios? Porque hay un orden. Hay un orden estipulado por Dios para que nosotros oremos conforme al diseño de Dios, no conforme a ti se te antoja o a mí se me antoja. La adoración, el que la inventó es nuestro Señor Jesucristo. Él inventó la oración, Él inventó la adoración y las reglas las pone Él, no las pones tú y no las pongo yo. Ok, entonces vamos a ver aquí 6 puntos, si quieres irlos anotando. El primer punto se llama tener fe en Dios y estamos en Marcos 11:22. Respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios. ¿Cuál es la fe? En Dios. En Dios. Nuestra fe está diseñada en Dios. Él es el Padre. Él es el Padre auténtico de la fe. Es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestra fe no está basada en personas. No está basada en eventos, no está basada en situaciones. Nuestra fe está basada en algo que la Biblia le llama inconmovible y no cambia. Dios es siempre, Él es Dios. Él, claro que se enoja. Cuando nosotros cometemos un pecado delante de Dios, no creas que Dios, ¿verdad?, ya se para de la silla, del trono y dice: ¿dónde está aquel para golpearlo? No. Hay veces que Dios sí se molesta con nosotros. Hay Dios sí que sí quiere sacar el cinturón y darnos cinturonazos. Pero Dios es muy ecuánime. Él no pierde el sentido común. Él no se enoja con facilidad. Él es paciente. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es muy paciente para contigo, para conmigo. Y jamás nos deja de amar. Jamás nos corre de casa. A lo mejor tu papá y tu mamá te pueden correr, Dios no te va a correr jamás. ¿Por qué? Porque eres hijo. No hay tal cosa que se pierda la salvación. Si la salvación se perdiera y por pecar nosotros Dios nos corre, entonces tendríamos que ser desbautizados. Y dice la Biblia que nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si perdemos la salvación, ¿cómo se te sale el Espíritu Santo? Enséñame un versículo. No hay un solo versículo que sustente esta barbaridad. Ni uno solo. Aunque se enseñe y te lo hayan enseñado, no existe que la salvación se pierda. Entonces, fíjate qué peligroso pensar que la salvación se pierde. O sea, si a mí me enseñan que la salvación se pierde, ¿verdad?, y cuando yo peco, ¿sabes qué? A mí me enseñaron que ya perdí la salvación y que ya me voy a ir al infierno. Entonces, si a mí me enseñaron eso, que una vez que pequé, bueno, pues ya me voy. Al cabo, qué difícil es la vida cristiana, y aquí puro sinvergüenza, puro hipócrita. Ya me voy, y verdad, y me voy al mundo, y siendo cristiano, ¿verdad? Y siendo cristiano me va a ir de la patada. Porque fui cristiano. Aunque haya sido mal enseñado, eso no tiene nada que ver con Dios. Fui mal enseñado, pero Dios no se olvida de mí y Dios me va a traer. Pero ¿a qué precio y a qué dolor? Y como dijo la canción, ¿y qué necesidad?
¿Y qué necesidad de todas estas cosas cuando nosotros podemos recibir una sana doctrina y saber, ¿verdad? Yo les digo a los cristianos que se portan mal, no hay peor humano sobre la faz de la tierra que le vaya más mal a un cristiano que está en desobediencia. Ese cristiano que está en desobediencia le va más mal que... Ahí tienes a Sansón, ahí tienes al rey Saúl, ahí tienes a Ananías y Zafira, ahí tienes a cuántos hombres de Dios que dicen, ¿verdad?, que estuvieron en pecado siendo cristianos y no fue cosa buena para ellos. A Jonás, el mala suerte, donde iba Jonás, se metió a un barco y ¿qué le pasó al barco? Le iba mal. Y se metió a un negocio y el negocio no le funcionó. Y iba por allá y la voz de Dios hablándole. Y no quiero hacer esto. Iba por allá y allá la voz de Dios hablándole. Y se metía por allá y por allá hasta dentro de un pez, hasta que se lo comió un pescado gigante, una ballena seguramente. Y ahí dentro de la ballena Dios le habló y hasta que se arrepintió. Ya, Señor, ya ahora sí voy a hacer tu voluntad. Y hasta que empiezas a hacer la voluntad de Dios y tienes que renunciar a muchas cosas en la vida. ¿Por qué nos separamos de Dios? Porque hay algo como que si el mundo nos debiera algo. Yo le decía a un hermano hace ratito, le decía, lo agarré, siento que fue una palabra de Dios, le dije, hermano, ¿tú sabes cuánto vales? Y me dice, él se queda así, se turba, dice, no, pues no podría contestar eso. Le digo, ¿vales millones de kilos de oro, de diamantes y de joyas preciosas? Dice, no lo creo. Claro que sí. ¿Cuánto vale Jesús? Dice, si pusiéramos a Jesús en una pesa, en una balanza, ¿cuánto crees que valdría? Su vida de Jesús, ¿cuánto crees que valga? ¿Cuánto? ¿Verdad? Incalculable el valor de nuestro Señor Jesucristo. Ok, Él murió para que tú tengas vida. ¿Cuánto vale esto? Sí, no lo podemos entender. Bueno, eso es lo que tenemos, el valor delante de Dios. Y cuando nosotros entendemos que somos valiosos delante de Dios, nuestra mentalidad tiene que cambiar y tenemos que comportarnos como lo que somos, no como lo que no somos. Una persona, un chango, se comporta como chango. Un perro se comporta como perro porque es perro. Un cerdo se comporta como cerdo porque es cerdo. Y un cristiano se comporta como cristiano porque es cristiano. Y la evidencia de un cristiano es que obedece. Obedece, le cuesta trabajo, pero obedece. Al final siempre agarra otra vez el camino porque es cristiano. Porque nosotros ya hemos sido lavados y regenerados. Nuestra mente ya no piensa en las cosas del mundo, en el dinero, en el hacer, en el aquel y ir por allá, en las marcas de la ropa, ¿verdad?, en los carros. No. Nosotros nos enfocamos a un camino. Tenemos solamente un camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros empezamos a entender eso y te empiezas a despojar, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre que está viciado, turbado, ¿verdad? Y eso que antes éramos nosotros y ahora empezamos a caminar en la voluntad de Dios y empiezas a tener el sentido de lo que Dios quiere que tú hagas, seas y digas y prediques, y un ministerio que Dios ya te tiene listo, preparado, para que nosotros seamos felices. La felicidad es servir a Dios como Dios quiere que le sirvas. Infeliz es aquel que no sirve a Dios y que está sirviendo a Dios en sus fuerzas, en su imaginación. Dice dice aquí el versículo 23. Vamos a Santiago 1, perdón, antes a Santiago 1 y 2 Tesalonicenses 2. Es pues la fe por el oír la palabra de Dios. O sea, no existe, no te imagines, no hay otra fe. Sí hay, la fe de los demonios. ¿Cómo llega esa fe de los demonios a tu vida? Escuchando algo que no tienes que escuchar. Por ejemplo, si tú empiezas a escuchar y tú le das más evidencia a algo, ¿verdad?, a un compadre que no tiene Cristo, a las novelas, a las películas, y tú estás escuchando, te vas a llenar de eso que tú estás escuchando. Es el problema de escuchar otra voz. Hay voces, claro que sí, hay muchas voces. Y Jesús dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz. Dice en Santiago 1:17,
Santiago 1:17 y después 2 Tesalonicenses 2:9. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. ¿De dónde viene todo lo bueno? De Dios. Y si alguien dijera, oye, pero yo antes, ¿verdad? Yo ni creía en Dios y me llegaban cosas buenas. Fíjate bien, si tú piensas que te llegaban cosas buenas y eran de Dios, ¿podrían ser de Dios? Sí, pero también podrían no haber sido de Dios. O sea, todos nosotros antes de Cristo pudimos haber recibido algo, pero no necesariamente venía de Dios. ¿Cómo sabemos que es de Dios? Porque lo que Dios da, nadie te lo puede quitar. Y lo que Dios te dio antes de ser cristiano, permanece. Y si te lo dio, si tú pensaste que te lo dio Dios y no permaneció, no fue de Dios. ¿Sí me estoy explicando? La Rosa de Guadalupe hace milagros. Claro, claro que sí. Hace milagros. Y te los hacía a ti y a mí para tenernos bien contentos. ¿No es verdad? Y nos daba alcohol, y nos daba sexo, y nos daba pornografía, y nos daba drogas, y nos daba todo para tenernos ahí, ¿verdad? Comiendo de esa basura. Y ahí estábamos nosotros comiendo basura, de esa basura, y ahí teníamos la basura, ¿verdad? Y cuando yo me acuerdo que no tenía dinero para que, de chavo, ¿verdad? De joven, no tenía dinero para irme de parranda, otros amigos me hablaban, dice, oye, y luego, pues no tengo, vente, acá tienes un compadre conmigo, ahí, y ahí nos íbamos, ¿verdad? Y entonces ahí te dabas cuenta, ahora razonas que todo eso era una obra satánica. Y mira cómo lo dice la Biblia, que sí es verdad. Segunda Tesalonicenses 2:9 dice aquí que Satanás te puede llenar las manos de basura y te puede dar lo que tú no te imaginas. Dice aquí 1 Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento, o sea, llegada es por obra de Satanás, y está dando los rasgos de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás es capaz de darnos a nosotros grandes, ¿verdad? Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Eso puede hacer Satanás contigo en tu vida, te puede dar lo que tú no te imaginabas. Alguien dijera, bueno, este versículo habla del anticristo. Estos versículos del anticristo y no aplica a nosotros, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al que lo presenta y lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Quiere decir que ya está vigente. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento de la iglesia. Desde que nace la iglesia, Jesús muere, resucita de entre los muertos, nace la iglesia y Satanás cambia su estrategia. Satanás atacaba a la iglesia de afuera y ahora ¿sabes dónde está Satanás? Adentro de la iglesia. No creas que está afuera. Satanás está aquí adentro y estamos infiltrados. No todos los que están aquí son cristianos. No todos. Lo auténtico de un cristiano es que el cristiano obedece. Esa es la muestra inequívoca de que un cristiano es que permaneces. Si permanece firme, fundado en la fe, ¿verdad? Entonces ese es un verdadero cristiano. La permanencia que tanto nos cuesta, pero el cristiano siempre se levanta. Caes y te levantas. Nunca se deja caído. Ese es el verdadero cristiano. Entonces, esto, claro que, ¿verdad?, puedes recibir todas esas cosas de una fe de los demonios. Los brujos no le piden a Jesús. No le piden a Jesús. Los testigos de Jehová no le piden a Jesús. Es más, ¿verdad? A Jesús lo ven como un iluminado. ¿Y cuántas religiones ven a Jesús como un ascendido? Pero Jesucristo no es un iluminado ni un ascendido. Jesucristo es el Rey de gloria y Señor de señores, Rey de reyes. Él murió por ti, Él murió por mí y resucitó. Es Él el Hijo de Dios. Jesucristo, Emmanuel entre nosotros, es Dios hecho carne. Él es el Dios que nos vino a salvar. Dice, regresamos a nuestro texto. En el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte,
que cualquiera que dijere a este monte, ¿a cuál? A este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué significa el monte? El monte son los problemas, los obstáculos, las dificultades, las enfermedades. Todo aquello que te aparte de Dios es un monte. Todo lo que no te llegue a la presencia de Dios y nos estorbe es un monte. Enemigos. Dice aquí que de cierto que cualquiera que dijera a este monte, échate, le será hecho. ¿Qué necesitas? Fe. Tan solo fe. Es la fe. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pidieras a este monte, ¿verdad? Échate. En otro versículo dice, si tan solo tuvieras fe. O sea, ¿qué necesitas? Tan solo fe. Pero la fe no es la fe nosotros no tenemos una fe de demonios. O sea, nuestra fe está fundada en la Biblia. Cuando tú te empapas de la Biblia, tienes una fe conforme a Dios. Entonces tú tienes una fe y tú le vas a decir, Señor, quítame ese problema. En tu nombre, Dios, quítame ese problema, y Dios te lo va a quitar. Pero tu fe viene de aquí, no viene de acá. ¿De dónde viene? De aquí, no de acá. No de aquí, el pensamiento, no de nuestros corazones ni de nuestras emociones, viene de la Biblia. Nosotros tenemos una fe bíblica, no una fe tonta. Y cuando entendemos esas cosas, ¿verdad? Y entonces alguien te llega y dice, oye, pues pídele a Dios, ¿qué le puedo pedir? Lo que quieras. ¿Cómo que lo que quieras? ¿Sí? ¿Le puedo pedir un avión? Sí, pídeselo. Lo incoherente de las cosas. O sea, en primer lugar, ¿para qué quieres un avión? ¿Te imaginas a dónde lo vas a estacionar? O sea, ¿cuánto va a costar la turbocina, que es el combustible del avión? ¿Cuánto va a costar el mantenimiento, el seguro? Bueno, ya no pienses en un avión, en un carro. ¿Tienes dónde guardarlo? O sea, por favor. Es como se hizo una campaña, ¿verdad?, por ganar 1 millón de personas aquí en Guerrero. Y yo cuando oí esa, dije, ¿cómo que 1 millón de personas? O 100,000, algo así, una barbaridad. Y dije yo, esto no es de Dios, pero para nada que es de Dios. O sea, aunque se oiga bonito, esto no es de Dios. Hermanos, ¿a dónde los metemos? ¿A dónde los estacionamos? A los hermanos que se conviertan, por favor. O sea, Dios da el crecimiento. Y Él va a traer, ¿verdad?, cada vez, y va llenando las iglesias cada vez más y más y más. Pero Él es, ¿dónde vamos a meter? ¿Verdad? Que me dijeran, a ver, pastor, ahí te mandamos 10,000. Y pues, ¿qué les hacemos? ¿Cómo los atendemos? O sea, el crecimiento debe ser paulatino y poco a poco. Dice el versículo 24, aquí en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Todo lo que pidas orando, ¿en dónde dice? Orando, creed y os vendrá. O sea, ¿dónde tienes que ponerlo? En oración. No es un deseo, es una petición. No nos equivoquemos. Una cosa es desear y otra cosa es orar. Tú puedes ir en la calle y ir deseando todas las cosas que veas, pero eso no es una oración. La oración es pedir a Dios, no viene de mí, viene de Dios. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Aquí lo dice claramente Pablo, que esto no es de nosotros, no es un don humano, es un don que viene de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? La fe, por medio del Espíritu Santo. Es la fe. Es la fe la que te va a dar la que Dios va a responder. Pero el que va a responder dice que poderoso es Dios para hacer todas las cosas. Es Dios quien lo hace, no lo haces tú. Es más, ¿sabes cuándo lo hace Dios más rápido? Cuando piensas tú que no puedes.
Cuando dejas de confiar en médicos, en ingenieros, en tu compadre que te prestaba dinero, en tu tía, en tu mamá, cuando dejas de confiar en personas del mundo, entonces dices, Señor, estoy a solas contigo, ya no puedo, estoy cansado, y en ese momento Dios te responde con mucha facilidad. ¿Saben cuál es el secreto de venir a la oración a Dios? ¿Saben cuál es el secreto? Así el secreto, si tú me preguntaras, oye pastor, ¿cuál es el secreto máximo en la oración? Yo te contestaría con muy poquitas palabras. Muévele el corazón al Señor. Eso es. ¿Te acuerdas de los niños cómo, verdad? Los niños son muy astutos para sacar los favores del padre o de la madre, ¿no es cierto? Y hay niños, ¿verdad?, que se pegan y empiezan a abrazar al papá y lo empiezan a besar. Y ya el papá dice, ¿qué me vas a pedir, hijo? Pero le gusta, ¿no es cierto? Le gusta, y viene el papá, la hija, y lo empieza a besar. Papá, ¿qué te hago de desayunar? ¿Qué te hago, papá? Ya lavé el carro. Y dices, este sinvergüenzota me va a pedir algo. Y llega, ¿verdad? Y dice, papá, mi cama, mi cuarto, está todo, las materias, todo 10. Y dices, este me va a pedir. ¿Y sabes qué es lo único que puede hacer el padre cuando le pide el hijo? Dárselo. ¿Qué hizo el hijo? Le movió el corazón. Y el padre se lo dio. Caso contrario, papá, tú me tienes que dar, y porque soy tu hijo, y verdad, y porque mi abuelo, y que mi abuela, y que verdad, y que la familia, y dice el papá, cállate la boca, no te doy nada. Se cierra el padre. Pero qué diferencia es que tú llegues con humildad a los pies del Señor, le digas, Señor, no, todo lo que tengo es tuyo, pero necesito esto. No para ser feliz, ya soy feliz contigo. Y le dices, no porque pierda la felicidad, no, Señor, porque quiero hacer esto para ti, porque quiero dar testimonio. Y cuando tú le dices a eso a Dios, no te imaginas qué rápido contesta nuestro Dios. Y dice aquí, vamos a la segunda, orar en el Espíritu, Judas 1:20. Qué importante es esto de orar en el Espíritu, ¿verdad? Muchas personas piensan que esto es misticismo, ¿verdad? Que es algo así como un ritual religioso, ¿verdad? Como los brujos que ponen los ojos en blanco, ¿verdad? Y que, bueno, yo he visto brujería en las iglesias, hermano. He visto brujería. Así como los brujos ponen los ojos en blanco, yo he visto hermanos que se dicen cristianos y que ponen los ojos en blanco. He visto hermanos que se tiemblan así, yo los he visto, se tiemblan como, dice el pastor Armando Alducen, como alambre eléctrico. Se empiezan a temblar y tú dices, ¿qué onda? Y bueno, tal cual como si les hubiese entrado un demonio. Y dicen, wow, este hermano está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál lleno del Espíritu Santo? Está vacío del Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo. Y porque hablan, el otro día veía un video yo, ahí de esos de YouTube, veía un video y me llamó mucho la atención de una jovencita que tiene así como en éxtasis, también de esta misma forma, y está así como en éxtasis, una jovencita, y dice ahí el título, Dios le habló en un sueño, y tenía millones y millones de reproducciones. Y luego dije, voy a hacer otro más que va a contar a la lista de los millones de reproducciones, y lo veo, y dice, es que Dios me habló, y temblaba así. Y dije, ya, no veo nada. ¿Sí? O sea, esto es misticismo, es brujería dentro de las iglesias. Son demonios. Si quieres que Dios te hable, aquí está la Biblia. A mí, échame un versículo bíblico. A mí Dios me habla por la Biblia. Y si Dios me habla audiblemente, voy a tener que decir, a ver, Señor, ¿eres tú? Sí, déjame checar, a ver, ¿qué es lo que me estás diciendo? Si eres tú. Porque dice la Biblia que muchos oirán espíritus, ¿qué? Engañadores. Le dijo el apóstol Pablo, muchos pueden estar oyendo espíritus engañadores. ¿Cómo sabemos que no es un espíritu engañador? Por la Biblia. Gracias a Dios por su bendita palabra. Y tú puedes estar, no hermano, es que Dios me habla por sueños. Pues puede que sí y puede que no. ¿Dónde está la seguridad? En la Biblia. En la Biblia. Ahí está todo. Y si no, pues vamos a ponernos de acuerdo. Y si vamos a llamar aquí al frente a los hermanos que sueñan, y entonces cerramos la Biblia. ¿A quién vamos a hacer caso?
¿Cuál es tenemos la palabra profética más segura, Hebreos 1, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra el camino. O sea, es la palabra de Dios. Entonces, estos rituales, ¿verdad? Revelaciones extrabíblicas que nada tienen que ver con el Señor. Y dice Judas 1:20, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Justamente esto. Que una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es la evidencia? La primera evidencia de una persona es la templanza. Aprender de mí que soy manso y humilde. Manso es la templanza, ser templado. Y esa persona es templada. Viene el problema y no lo mueve. Viene el huracán y como las palmeras. ¿Han visto las palmeras como viene el huracán? Y se doblan y se vuelven a levantar. Bueno, aquí somos expertos porque hay muchas palmeras, ¿no? Y viene el huracán y se vuelve a levantar. ¿Y se dobló? Sí se dobló, pero permaneció. Son los árboles más difíciles de arrancar porque son muy flexibles. Y así nosotros los cristianos debemos de ser flexibles ante las situaciones adversas. Pero también dice en 1 Corintios 14:32 que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, alguien que me diga a mí, no, es que no, tú no sabes que cuando te visita el Espíritu Santo no pierdes el control. No, la Biblia dice que cuando te visita un demonio tú pierdes el control. Cuando viene un demonio a tu vida, a tus pensamientos, tú pierdes el control. ¿No es cierto? Sí. No. A ver, ¿cuándo dejabas la botella? Yo en mi caso, ¿cuántas veces quise, a mi esposa le decía, porque no era católico, pero yo decía, ahora sí, te juro, le decía, te juro, ¿verdad? Que voy a dejar de tomar. Y cuántas veces yo no pude dejar de tomar. Y yo pensaba que podía dejarlo de hacer, que era un placer. Nada más dijo, no, pues es que yo tomo porque me gusta. Y cuando me di cuenta que no podía dejar de tomar, según yo, porque me gustaba, entonces descubrí que yo no podía tener ese dominio propio. Y un cristiano empieza a tener ese dominio propio. Ya lo tiene cuando se empieza a convertir. Entonces no hay tal cosa de que pierdas tu control de tu cuerpo cuando te visite el Espíritu Santo. Cuando te visite el Espíritu Santo, claro, quizá vas a tener ganas de llorar, vas a tener ganas de alabar, de cantar, pero el control está 100% en tus manos, porque no somos robots. Ahí está el libre albedrío siempre. ¿Por qué sabemos que es Dios? Porque está nuestro libre albedrío. Y cuando es Satanás, no hay libre albedrío. Satanás te lleva como animales al degolladero. Y dice aquí en 1 Corintios 14, otro fenómeno, ¿verdad? Es 2 Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Un cristiano tiene el control total de su cuerpo, dominio propio. No se tiembla. Cuando alguien está orando y se empieza a temblar, salte, porque está repartiendo demonios. Si alguien empieza, ¿verdad? Dios está diciendo, salte, corre, ¿verdad? Y no es, Dios me dijo que te impusiera manos. Y cuando, una vez yo iba a predicar y un hermano decía, pastor, Dios me dijo que le imponga manos. Y lo volteé a ver así, yo estaba en la alabanza y lo volteé a ver y dije, sácate de aquí, hermano. O sea, ¿qué es eso de imponer manos? O sea, Dios me dijo que le impusiera las manos y orara por usted. ¿Qué me quería hacer? Dar un demonio. Yo vengo orado. Cada que tú te subes aquí, cada que yo me subo aquí, cada que alguien viene a la presencia aquí a ministrar, aún lo que tengas que decir aquí, tú vienes orado. Y si no, ministramos carne. ¿Verdad? Y esa persona así como que me hacía falta. Y cuando el apóstol Pablo dijo, no impongas las manos con ligereza. No impongas las manos con ligereza. Consérvate puro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo impongo las manos a una persona, puede que me filtre un demonio. Puede filtrarme un demonio. O viceversa. O me las ponen a mí y me puede infiltrar un demonio por participar por dejarme poner las manos de una persona que yo no conozco. Ese es el problema.
Yo no le puedo poner las manos a las personas que no conozco. A ver, hermano, pues vente de acá hasta atrás. ¿Qué traes tú? No, pues pastor, no he podido dejar el alcohol. ¿Y cuándo fue la última vez? Pues hoy en la mañana. Vente, voy a ponerte las manos. Y ¿verdad? Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que este demonio se salga. Le pongo las manos. ¿Y sabes qué pasó con ese demonio del alcohol? Se me brinca. Porque ese hermano no estaba arrepentido. ¿Qué estoy haciendo yo? Chueco. Primero es el arrepentimiento. Y después oramos por ti. Pero vamos a orar por arrepentimiento, número 1. No por sanidad. Primero por arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, en vano vamos a orar por ti. De nada sirve. No puedes orar por nadie si no es que está arrepentido. El otro día iba yo a México, me invitaron. Y fui a México y viene un hermano, ¿verdad? Y un hermano carnalote, ¿no? Digo, ¿dónde vienes? Vengo del hotel con mi chica. Dije, qué bárbaro, ¿verdad? Y durmió, dice, el fin de semana, nos fuimos de fin de semana. Y ya cuando íbamos por teléfono, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que el seguro social? ¿Que un embargo en mi negocio, en mi empresa? ¿Qué? No puede ser, ¿cómo va a ser eso posible? No, apaga el celular, lo pone y yo iba al lado, ¿no? Y me dice, no, necesito que ores por mí. Necesito que ores por mí. A minutos de distancia de uno y del otro, del primer caso, ¿verdad? Y dice, necesito que ores por mí. Y ahí iba mi esposa atrás, en el asiento trasero. Y yo le dije, no. Dice, ¿cómo? ¿Eres pastor? Le digo, no voy a orar por ti. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Le digo, porque vienes en pecado. O sea, no podemos prostituirnos. Si no hay arrepentimiento, no hay respuesta de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay respuesta de Dios. Lo voy a decir una tercera vez. Si no hay arrepentimiento, no hay respuesta de Dios. Dios trabaja con los arrepentidos. Dios se fía de los arrepentidos. Si no hay arrepentimiento, no hay respuesta de Dios. Y ya lo dije 4 veces. Tenemos que arrepentirnos. Y yo le dije a él, ¿te quieres arrepentir de tu novia que tienes en pecado? No, ¿cómo crees? Y luego empieza a manejar. Yo dije, no, pues se va a tirar al voladero ahorita, ¿verdad? Vamos a matarnos, ¿verdad? Y se puso muy nervioso, pero no me vendí. Ya salí de ahí, nos bajamos con mi esposa y dice, pensé que se estrellaba. Digo, yo también pensé que se estrellaba. Abajo de un tráiler se metía y ahí quedábamos muertos, pero ni modo. Yo como Juan el Bautista. ¿Y tú? Vas a tener que hacer lo mismo un día de tu vida. Vas a tener que presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande la razón de la esperanza. Vas a tener que tener esas pruebas, las vas a tener, o a lo mejor ya las tuviste y te vendiste. Arrepiéntete, pide perdón y vele a decir a esa persona que está viviendo en pecado. Dios no lo va a bendecir hasta que él se arrepienta. Ok, dice aquí las lenguas, ¿verdad? Y que empiezan a orar lenguas. No, pero que saca la bazooka y que Batman y la Batichica y Robin y quién sabe qué, y empiezan a hablar en lenguas y ¡wow! Este hermano está lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar. ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Verdad? 1 Corintios 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí el apóstol Pablo se está burlando de estas personas. Es burla. No es permiso, es burla. Se está burlando. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, ¿cómo? O sea, a ver, ¿alguien puede orar en lenguas y entender? Y se ríe de ellos. Por eso dice, no, ¿qué quiere decir? Que tú ores en lenguas y digas, hermano, me he hecho una oración de 2 horas en lenguas. Ve lo que sigue diciendo. 15. ¿Qué pues? Oraremos en el Espíritu, pero oraremos también con el entendimiento. Cantaré con espíritu, pero cantaré también con entendimiento. O sea, si no entiendes ni papa de lo que estás orando en lenguas, no ores. Si no tienes el don de verdad de saber lo que se está orando en lenguas, no ores. Porque vas a quedar vacío. Es el peligro de las personas que creen que se puede orar en lenguas, en dialectos, o sabrá Dios que sean. Los brujos hablan en lenguas. Los brujos hablan en lenguas. Y los católicos también. Los católicos apostólicos romanos hablan en lenguas. El Papa habla en lenguas. O sea, hay lenguas de Dios, sí, y hay lenguas del demonio. ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes.
Dice, edificarnos sobre nuestra santísima fe orando en el Espíritu. Esta oración es la palabra en el griego proseukumai y es súplica. O sea, con súplica, con ruego. Miren, vamos a Hechos 16, 23. Hechos 16, 23. Aquí vemos esta oración con súplica y adoración. O sea, puede haber una oración con lágrimas, ¿sí? Puedes orar con lágrimas, sí, dice la Biblia que con el que esté triste, llorar con el que llora. Y gozar con los que se gozan. O sea, podemos llorar, estar tristes y orar. Sí, puedes orar y estar triste. Eso no te hace pecador. Pero hay una oración poderosa cuando tú entiendes lo que está pasando y oras en él, y oras en el Espíritu. Y aquí hay un caso de que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Dice el versículo 23, Hechos 16, 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. Versículo 24, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, ¿quién puede cantar en una cárcel, por favor? ¿Sabes qué se necesita para cantar en una cárcel? Tener al Espíritu Santo. Estar gozoso, solamente un cristiano. Solamente un cristiano puede estar gozoso en dificultades. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron y salieron a predicar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás con gozo, no te imaginas. Mira, no quiera decir que tu enfermedad te entristezca toda la vida. Caray, y si vas a morir de esa enfermedad, te vas a morir triste. ¿Sí o no? ¿Y qué respuesta tuvo Dios de mandarte esa enfermedad? ¿Qué necesidad de haber tenido esa enfermedad y nunca tuviste gozo? Pregunta, ¿qué testimonio diste? ¿Cuál fue el ejemplo que diste a las personas que estaban contigo? El otro día viene un hermano y dice, pastor, el Señor me mandó al hospital y estaba ahí todo, ¿verdad? Todo necesitado de que me operaran. Y dice, pero yo no, pastor, yo me levanté después de recién operado y empecé a orar por los enfermos y empecé a predicarles a las enfermeras y dio testimonio. Entonces, ¿a qué Dios lo mandó ahí? A eso. No que, ¿qué diferencia? Soy cristiano. Que alguien me ayude. Que alguien me ayude. Voy a orar por ti. Cuando salga de aquí te voy a invitar a mi iglesia. ¿Qué? Estás vendiendo el evangelio otra vez. Nosotros tenemos que orar y saber que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ok. Tercer punto, orar al Padre. Juan 15. Orar al Padre. Hay una secta que entró aquí aquí a México. Debió haber sido en los años 90. Una secta diabólica que se dicen cristianos, no son cristianos. Se llamaba Iglesia Universal, ahora se llama Pare de Sufrir. Sí, y que no para, yo no me explico por qué se iban ahí y no han parado de sufrir. Ese es el enigma, que alguien me explique. ¿Por qué se han ido ahí a ese Pare de Sufrir y siguen sufriendo? A ver, entonces es un engaño esa secta. Si es Pare de Sufrir y no dejan de sufrir. O sea, así es el diablo, ¿verdad? Entonces entró esa enseñanza a nuestras iglesias cristianas y ellos inventaron una oración fuerte al Espíritu Santo. Y una oración fuerte al Espíritu Santo. Entonces, había unos espectaculares, yo me acuerdo en México, unos espectaculares grandísimos que decían una oración fuerte al Espíritu Santo. Y todos los cristianos, oye, pues, no está mal, si es de Dios. Está mal porque Dios no es el diseño de Dios, orar al Espíritu.
No hay un pasaje, no existe un pasaje en la Biblia que dice que debemos orar al Espíritu Santo. Sí existe que le des gracias. Al Espíritu Santo no se le pide. ¿Por qué? Porque Él no fue el intelectual de la salvación. El que hizo la obra intelectual de la salvación es el Padre. Igual que Jesucristo, el Espíritu Santo es un enviado, paracleto, uno de la misma especie que nuestro Señor Jesucristo. El diseño de la redención es el cerebro, es el Señor, perdón, el Padre. Él es el Padre, Él mandó al Hijo, y cuando el Hijo subió, Él mandó al Espíritu Santo. Las tres personas en una. No son tres dioses, es uno solo. No predicamos tres dioses, porque nos dicen, ay, ustedes son trinitarios y la Trinidad está prohibida porque tenemos un solo Dios. Es claro que tenemos un solo Dios, pero representado en tres formas. En tres formas, Él se manifiesta en tres formas. Dios es el Padre, sí, y Jesucristo es el Espíritu Santo, sí, y el Padre es Dios, Jesús también. O sea, todos o no solo, sí, simplemente con diferentes roles, con diferentes actividades el uno del otro. El Padre no murió en la cruz, y tampoco el Padre viene y cuando nosotros nos convertimos a Cristo no nos infunde el Padre, sino el Espíritu Santo. Y eso tenemos que entenderlo. O sea, nuestra oración es al Padre. Aquí lo dice en Juan 15, 16. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Ay, gracias a Dios, tú no elegiste a Dios. Tú no viniste aquí por tu voluntad. Es Dios quien te trajo. Aquí lo dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre, al Espíritu Santo, ¿cómo dice tu Biblia? Al Padre en mi nombre, os lo dé. O sea, de tal manera que si alguien está pidiendo al Espíritu Santo, está fuera de la Biblia. ¿Qué le pasa? ¿Se condena en el infierno? Aquí la Biblia dice que le oremos al Padre. Quizás ignorancia. Dios es benévolo, sobre todo con los cristianos, con sus hijos, pero es un desorden. ¿Qué ni qué? Ahora, dice aquí, otro punto. Cuando yo pido al Padre, Padre, dame esto que yo necesito, Señor, por favor, te lo suplico, y Dios va a decir, ¿y por qué te lo he de dar? Nunca se te ocurra contestarle porque soy bueno, porque no eres bueno. Jesús dijo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno bueno, ni tú, ni yo, ni el pastor, ni Armando Lucin, nadie es bueno. El bueno, mi Padre. Entonces, ¿por qué te lo voy a...? Pues me porté bien, tampoco. Siervo inútil fuiste porque hiciste apenas lo que tenías que haber hecho, inútil la calificación. Bueno, otra cosa por la que te la tengo que dar, bueno, ya te pones nervioso. Bueno, porque pues quiero mucho a mi esposita. Dice, no, el amor no fue tuyo, yo te lo di. Bueno, otra. Dice, porque voy a la iglesia todos los domingos. Dios te va a contestar, y nos va a seguir desarmando, ¿no? Dios nos va a contestar, bueno, ¿quién te dio la vida para que pudieras vivirla el domingo? Tú, entonces no fue cosa mía. No, entonces no vas a encontrar nada que pueda justificar a Dios por lo que tú le estás pidiendo. No va a haber nada. Pero si tú le dices al Padre, Señor, yo te pido que me ayudes en tal cosa, sáname, necesito de ti. ¿Por qué he de dártelo, hijo? Porque Jesús murió en la cruz por mí. Él crucificó su carne y dijo, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y por Él que murió en la cruz, por eso yo te lo estoy pidiendo. Y ¿sabes qué decir el Padre? Bienvenido, mi hijo amado. Y te lo va a conceder. No porque eres bueno, somos malos, tendemos al mal, sino por Él, el que murió. Y cuando Jesucristo se exalta, Él a todos atrae hacia sí. Como la serpiente que fue levantada en el desierto, en los tiempos de Moisés, así necesitamos exaltar a nuestro Señor Jesucristo en los últimos tiempos. Hoy se ha exaltado al hombre, a los pastores, ¿verdad? Hemos exaltado a los que dan más dinero, a los que, ¿verdad?, ayudan en la iglesia, a los servidores. Exaltamos, pero nosotros tenemos que exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese es el que tenemos que exaltar. Nunca más nosotros ya dejemos de exaltar a los humanos.
Y dice, el cuarto punto, conformarnos conforme a la voluntad de Dios. Segunda Crónicas 1:7, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Conforme a la voluntad de Dios. O sea, aquí tenemos un caso del hijo de David, Salomón, y cuando llega al trono, después de que muere su padre, llega al trono y no sabía ni qué hacer. No sabía predicar, nunca había agarrado un micrófono, no sabía nada, no tenía. Él era un junior, tal cual, era un junior, hijo de un gran rey. Y no sabía predicar, no sabía hablar, le daba vergüenza, era tímido. Y él no llegó a ver, pues aquí se van a tener que amolar todos los que están aquí porque ahora ya soy yo el rey. No dijo eso. Dijo conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Crónicas 1:7, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo dé. O sea, aquí está la prueba. Pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías tú a Dios? A lo mejor pues, estaba muy fuerte la propuesta, ¿no? Que dame el poder que tú tienes. Hubiera dicho, ¿no? Cualquiera podría haber, dame un carro, una casa. No, dice aquí, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Versículo 9, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10, dame ahora sabiduría, ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Salomón pide sabiduría, principalmente sabiduría. Versículo 11, Dios le responde a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas. Imagínate, qué hermoso tener la sabiduría de Dios. Y también te daré riquezas y bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. El hombre más rico sobre la faz de la tierra fue Salomón. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Fíjate, qué interesantísimo. Sabiduría esto es sabiduría. Que tú entiendas el concepto de la Biblia, entiendes este concepto y lo apliques en tu vida. Esto es sabiduría. Que tú entiendas esto que tú estás leyendo. Espérame, no es para predicar, no es para enseñar, porque otro es el don de predicación. Es que tú lo apliques, que tú lo sepas aplicar. Y cuando tengas un problema, una adversidad, digas, como dice la Biblia, como dice el Señor, y tú estés acomodando lo natural a lo espiritual. Y en ese momento te vas a hacer la mujer más sabia, te vas a hacer el hombre más sabio de todo el planeta Tierra. Y Dios te va a añadir cada vez más sabiduría. Pero si no lees Biblia, si no memorizas versículos bíblicos, ¿dónde está la sabiduría, pues? ¿Dónde está la sabiduría? Y es una persona que tiene sabiduría, pues va a empezar a ejercer mucha más sabiduría. 5. No rezos. Mateo 6. No rezos. Hermanos, con tristeza se los digo, yo he oído orar muchos de ustedes y dicen, ¿verdad? Los ponemos en las reuniones de oración, Señor, dame, Señor, que necesito, Señor, y Señor, y yo les cuento en 2 minutos o 3 minutos que hacemos las jornadas de oración, en 2 o 3 minutos mencionan 20 o 30 veces la palabra Señor. Ponte una grabadora cuando ores. Oh Dios, qué triste es oír esas oraciones. Es lamentable
y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan por su palabrería serán oídos. No, hermano, eso se está refiriendo al Ave María y lo tienes que repetirla 30 veces, pues tú estás igual. Cuando yo voy a platicar con un amigo, no le digo su nombre, ¿verdad? O viene conmigo y no me dice, oye Gustavo, y yo, ¿sabes qué? Lo quiero ahorcar. Y digo, ya sé que me llamo Gustavo, ¿no? O sea, ya sé, o sea, no me lo tienes que recordar. ¿Y tú por qué a Dios le dices, oye Dios? Oye, si vas a entablar una plática, es una plática. ¿Quieres orar? Platicar. Pero como no conoces a Dios correctamente, le hablas de esa forma. Cuando tú en verdad te sientes en una silla y empiezas a platicar con Dios, es una plática entre tú y Dios. Y no empiezas en un rezo. A lo mejor te pones nervioso, voy de acuerdo, o nerviosa, y empiezas a decir, ¿verdad? Señor. No, como si hablaras con tu familiar, conmigo. Así es la oración. Es la oración. Es una oración sincera del corazón. Papá, necesitamos ayuda, no estamos, ¿verdad?, agobiados, estamos necesitados, Señor. O simplemente, ¿cuánto me gustaría tener un carro, una casa, una esposa, un esposo? Cambia el corazón de mi esposo, ¿verdad? Señor, te lo suplico, por favor, en tu nombre. Vale más esa oración que Señor, dame. Y que Señor, es un rezo. El punto 6. Claro que quiero agregar otro punto. Una cosa es rezo y otra es rogar. Rezo, Dios no quiere que se hagan rezos. Porque Dios no es religioso, por favor. Imagínate que tú estás orando y Él se para por un lado. Sí, hijo, a ver, dime. Eso nos enseñaron en las películas. Dios se sienta por un lado y te abraza, me imagino. A ver, hijo, dime lo que necesitas. Y tú estás, sí, Señor, amén. Sí, eres santo. No, háblale como tú eres. No copies. Cada uno, qué hermosa forma de orar de cada uno, ¿verdad? Con tu corazón, háblale como eres tú. Yo en mis oraciones íntimas le digo, papito lindo, hermoso, ¿verdad? Y lo alabo y le engrandezco, ¿verdad? Pero no le digo Jesucristo o Jesús 100 veces. Pues eso se me hace ridículo, es un rezo. Y ya los tengo cachados, ¿quiénes son? No los tengo cachados, pero sí los descubro luego. Ok. Y el ruego, eso sí, exhorto, dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que hagan rogativas oraciones. ¿Qué es eso? O sea, ruego. Ya pediste hoy en la mañana, vuelvo a pedir en la tarde. Ya lo pediste en la mañana y en la tarde, vuelvo a pedir en la noche. Ya lo pediste en la noche y cuando vas en el camión, también. Y cuando te vas a bañar, otra vez ruega. Y ruego. Eso no es rezo, es ruego. Señor, acuérdate de mi petición, la que te hice en la mañana, acuérdate. Sí, hijo, no se me ha olvidado, déjame. Estoy planeando cómo traértela, ¿verdad? Y Señor, no te olvides que necesito tal cosa. Es el ruego. El ruego es diferente al rezo. Eso nada tiene que ver con rezo. Y el punto 6 y último, la oración con estrategia. Qué hermoso una oración con estrategia. Qué hermoso, Mateo 18:19. Qué hermoso. Fíjate, en la antigüedad los flecheros eran exaltados por ser diestros flecheros. Agarraban una flecha y la tensaban con el arco y la tiraban y medían la parábola de la flecha. O sea, las flechas no viajan rectas, las flechas suben y caen. Y entonces un flechero diestro sabe a qué distancia, cuánto tiene que subirla, cuánto tiene que aventarla hacia arriba para que caiga donde tiene que pegar. Eso es diestro. Es una estrategia de guerra. Los cañones, cuando se avienta un cañón, ¿verdad? Yo no sé mucho de armas, ¿verdad? Que hay hermanos que saben mucho más. También el cañón se aventaba hacia arriba para que cayera y tuviera esa parábola y cuando cayera, pegar en el blanco. Son estrategias de guerra. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestras oraciones son como flechas. Cuando tú agarras una flecha y la avientas y cae por allá y tú pegas en el blanco. ¡Amén! Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu oración debe de ser bien
dirigida al blanco. Señor, oro por aquel que está allá, que está haciéndome la vida difícil. No, Señor, oro por todos los malos del mundo. ¿Cuántas lanzas? Ni te alcanzó. Ni te alcanzó. Me acuerdo de la oración de poliéster, del cómico que salía en la televisión, ¿verdad? Te pido perdón por todos los meseros del mundo. ¿Saben qué es eso? Falta de estrategia. Falta de estrategia. Es como los niños. Un niño que ora, y se oyen hermosos los niños, ¿verdad? Padre, te pedimos porque todos los niños del mundo no tengan para comer. Y te ríes, dices, ay, qué lindo niño, ¿no? Pero es un niño. No sabe. Enséñale. Eso es un niño. Y un adulto no ora así. Señor, te pido por todos los enfermos del mundo. Cálmate. Jesús. No somos Jesús. No somos Dios. Tus oraciones tienen que ser puntuales, estratégicas. Estamos en una guerra. Y si a ti se te encomienda orar por una persona y estamos en las reuniones de oración, tú oras por uno y el otro ora por otro. Y estos bomberos no se pisan la manguera. No, yo voy a orar eso. No, cálmate. Hay orden. Hágase todo decentemente y con orden. Tú oras por una cosa y todo, y verdad, y los soldados eso hacen, ¿verdad? El comandante del ejército les dice, a ver, tú le vas a pegar a aquel blanco y tú le vas a pegar, y son estrategias militares. Estrategias militares que cuando llega una persona a orar por los enfermos, trae su lista de por qué se va a orar. No se para y dice, bueno, pues ahora voy a orar, ¿por qué? Ah, voy a orar por aquí. No, espérate, eso no es preparar una estrategia militar. Vienes bien orado. Y cuando vas a un lugar de oración, vas a orado. Y cuando, ¿verdad? Los músicos llegan aquí, ¿a poco llegan con sus guitarras desajustadas? Traen sus instrumentos afinados. Y cuando tú vas a una reunión de oración, se oye quién llega con el instrumento afinado. Me decía mi líder de oración, hay que llegar a la reunión de oración con el instrumento afinado, Gustavo, porque se te oye que no oraste en la mañana. Decía, sí, me levanté muy tarde. Se nota. Y le digo, ¿cómo lo notas? Pues porque le estás saludando a Dios. ¿Verdad? Está en la reunión de oración y tú empiezas a saludar a Dios y me doy cuenta que no has orado. Señor, gracias por el día, bendito seas, amén. Ahora sí te voy a pedir por esto. No, tú ya vienes saludado, ya vienes en contacto con Dios y empiezas a orar. No, y la oración es estratégica. Vamos a orar por los enfermos y a aquel le toca orar por aquello y es una estrategia militar. Y otro punto, aquí ponernos de acuerdo. Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Esa es otra estrategia militar. Ponerse de acuerdo. O sea, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. O sea, ¿qué hacemos cuando nos ponemos a orar? Estrategia militar. Hermano, tú oras por mí y yo oro por ti. Y vamos a orar juntos en una sola voz y vamos a orar por esta necesidad. Y ¿saben qué hace Dios? Responde. Porque si la oración de uno es poderosa, no te imaginas las de 60 personas. O las de 80, o las de 90, o las de la iglesia. Por eso todas las mañanas cuando empezamos este servicio, oramos. Y toda la iglesia ora en un sentido. ¿Y sabes qué es esas oraciones? Son poderosas para destrucción de fortalezas. Es nuestra arma, hermanos. Úsala. No puedes estar sin orar. Una persona que está sin orar, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo sabemos cuando una persona está sin orar? No hace lo que quiere hacer. Como dijo el apóstol Pablo, queriendo hacer yo el bien, hago el mal que está en mí, en Romanos capítulo 7. ¿Qué hace esa persona? Hace lo que no quiere. ¿Por qué? Porque tu carne está superior que tu espíritu. Ese es el problema. Entonces tú estás carnal y no puedes someter la carne. Te esperamos a las reuniones de oración. Ahí para que se someta a tu carne. No tienes idea qué hermoso sale uno, pero espiritual después de las oraciones. Es algo que te va a dominar tu carnota y vas a empezar a entender el mundo espiritual. Es una lucha. ¿Por qué una persona no obedece? Con ese pensamiento termina.
¿Por qué un cristiano no obedece? Digo, ya sabemos que los del mundo no pueden obedecer porque no tienen el Espíritu Santo, porque no les ha amanecido. Son impíos, sin afecto natural. Son personas de doble ánimo. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo a veces parecemos impíos, aunque no lo somos. ¿Por qué no obedecemos? Porque no podemos controlar la carne. Nunca vas a poder controlar la carne. Nunca. Escúchame, nunca vas a poder controlar la carne. Nunca vas a poder controlar tus pensamientos. Te equivocaste. Tú y yo no controlamos la carne. El que controla la carne es Él. Entonces, si tú vas a aquel que controla los malos pensamientos y la carne, el Señor te va a quitar todas esas lagartijas y todas esas telarañas de tu mente y vas a empezar a entender lo que antes no habías entendido. No porque seas cristiano, vas a entender todo. Es un proceso de crecimiento. Oremos. Padre hermoso, bendito Dios, te damos muchas gracias esta mañana porque nos enseñas esas estrategias, Señor. Esas estrategias de guerra que debemos de entender. Porque aquí cuando nos unimos en oración, estamos orando, Señor, en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, unánimes, juntos. Y estamos obedeciendo, Señor, estas perfectas y maravillosas reglas que tú pones para el juego, para las estrategias de guerra militar y de guerra contra los demonios y de guerra contra las enfermedades y de peticiones a ti, Señor, para mover tu corazón. Tú estás al trono de la gracia y dice la Biblia que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducirlos con temor y temblor cada día de vuestra peregrinación. Es Dios el que quiere darte. Tú jamás has obtenido nada por ti mismo y no podrás hasta que no vengas al dador de la vida. Es Dios quien da, pero también es Dios quien quita. Es Dios quien pone la llaga, pero es Dios también quien la sana. Es Dios quien te trajo ese problema económico, pero Él también es el oro. Él es el dueño del oro y la plata. Él permitió que vinieran estos enemigos contra nosotros, contra ti. Y dice la Biblia que Él hace que tus enemigos estén errando. O sea, todo es Él. Él es desde antes que tú. Él es el gran yo soy. Él está sentado en el trono. Él no se preocupa y llora seguramente cuando no entiendes. Llora cuando no entendemos y que Dios ha trabajado tanto tiempo contigo y sigues sin entender. Tiene sentimientos nuestro Padre. Tiene sentimientos Jesús. Tiene sentimientos nuestro precioso Espíritu Santo. Le dolemos porque fuimos ganados por el sufrimiento de uno que quizá tú no alcances a comprender cuán grande y maravilloso es Él. Hoy Él te está hablando y te está diciendo que vengas. Dice la Biblia, venir a mí, dijo Jesús, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo te voy a hacer descansar. Que dejes los afanes de este mundo, que dejes la tristeza, el rencor, que dejes el alcohol, las drogas y todo tipo de pecado. Eso éramos antes. Ahora en Cristo tú vas a ser una persona nueva. Es Dios quien te va a transformar. ¿Cómo está tu relación con Dios? Él quiere que tú en este momento hagas una vez más un voto de confianza, de confiar en Dios y que dejes de confiar en la carne. Pablo le dijo a Timoteo, al pequeño joven pastor, le dijo, cuídate de ti mismo. O sea que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero es Dios quien abre tus ojos para
para que tú hagas lo que Dios quiere. ¿Cómo saber que estás en la voluntad de Dios? Porque todo lo que está en la voluntad de Dios cuesta trabajo. Sin lucha nunca habrá victoria. Cuesta trabajo todo, sí, cuesta trabajo, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuesta trabajo levantarte en la mañana? Sí. ¿Cuesta trabajo levantarte a orar? Sí. ¿Cuesta trabajo hacer lo bueno? Sí. Pero eso es grandemente recompensado. Te pedimos, Dios, que si alguno entre nosotros que estamos aquí, tú que resucitaste de entre los muertos para que nosotros ya no muramos, si hay alguno entre nosotros que no tenga a Jesús como su Señor y Salvador, la Biblia dice que Dios quiere perdonar tus pecados, que si creyeres en Jesús como tu Señor y Salvador, y que si confesares con tu boca que Él es el Salvador y el Rey de Reyes, y lo creyeres, serás salvo. Romanos 10:9. Pero si tú en este momento no lo tienes, solamente dile así con estas palabras: Señor, te necesito. Perdóname. Perdóname, Jesús. Perdóname. Te quiero recibir como mi Señor en este momento. Y quiero que vengas a mi corazón. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.